Hola, muy buen día a todos. Me presento con ustedes. Soy el doctor Alejandro Antonio Rendón Morales, especialista en urgencias médico-quirúrgicas, jefe de enseñanza del nuevo Sanatorio Durango, coordinador académico del Colegio Mexicano de Medicina de Emergencias y adscrito al Hospital General de Zona número 8. Eh, para mí es un honor participar en esta 14ª edición de las jornadas médicas de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas del Hospital General de Zona número 8 y extiendo el agradecimiento al grupo de médicos residentes y al grupo académico que pues me han invitado a participar en esta sesión. Y bueno, el día de hoy voy a participar con el tema de reanimación cardiopulmonar en el paciente con COVID-19 en el área de urgencias. Es un tema que lleva mucha cuestión de incertidumbre, es una situación que tenemos que analizar a fondo y que son decisiones que pues tendremos que tomar con mucho cuidado. Tendremos que poner en la balanza costo-beneficio, toda esta situación de la futilidad terapéutica, el pronóstico del paciente, obviamente, y sobre todo la seguridad de los profesionales de la salud. Todos estos puntos me gustaría compartirlos con ustedes a través de esta plática. Pues bien, presento aquí dos imágenes en donde les comento, les hago la reflexión de que encontremos las diferencias. La primera pudiera ser cualquier eh, código mega, cualquier evento de paro cardiorrespiratorio en enero de 2020, y en la de abajo encontramos pues ya una situación del día a día que tenemos a finales de octubre del 2020. Es una situación en donde prácticamente hay un cambio realmente en la actitud, en la forma de trabajar, en nuestro pensamiento, en la forma en cómo vamos a atender al paciente en paro cardiorrespiratorio. Y lo principal es pues toda esta situación del equipo de protección personal, todos los retos que implica y la complejidad de atender a un paciente con estas características y pues sobre todo el vencer todas las barreras psicológicas ante el temor de que nosotros también podamos contagiarnos. Entonces, una realidad, esta situación de la pandemia ha hecho que el profesional de la salud tenga que evolucionar, se tenga que adaptar para poder solventar pues todas las dificultades que se enfrenta a este cambio que nos ha presentado. Y bueno, a finales de octubre de 2020, prácticamente estos son los datos que nosotros estamos encontrando a nivel mundial. Eh, Estamos por arriba o estamos a punto de tocar los 46 millones de casos confirmados y un total de 1.192.000 muertes, 644 pacientes, que como bien se comenta y es parte de esa reflexión, pues cuando son muchos se habla de estadística, pero recordemos eh, historias donde familias enteras pues prácticamente han sido destrozadas por esta pandemia. Cada número es un caso diferente, ¿no? Y conforme ha ido avanzando el tiempo, pues continúa también aumentando pues bueno, el número de pacientes que fallecen. Y pues más que nada esto es un punto de reflexión de que esto no termina y que tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir aprendiendo, seguir evolucionando para poder hacer frente de la mejor forma a esta situación de la contingencia. A manera de introducción, pongo esta pequeña reflexión de Mario Benedetti. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos han cambiado las preguntas. Ante esto, necesitamos hacer un cambio de paradigmas en la reanimación cardiopulmonar ante un paciente con COVID-19. La respuesta es sí. Definitivamente, ya se nos, ya sabíamos, ya lo conocemos, pero muy pocas veces realmente le tomábamos importancia y era esta seguridad que teníamos que tener todos, que debíamos tener todos como profesionales de la salud antes de ingresar a atender a un paciente en cualquier situación crítica y es la seguridad de la escena. Realmente con COVID-19 tenemos que equilibrar ahora el riesgo y el beneficio ante el pronóstico del paciente y la seguridad de nosotros como profesionales de la salud, con todo lo que involucra, que incluso es adquirir pues la enfermedad. Y pues todos los protocolos, no olvidemos lo básico, inician con verificar la seguridad de la escena. Y verificar la seguridad de la escena es ver que también nosotros tengamos el equipo de protección personal
adecuado para atender la emergencia. Veamos nosotros que esta imagen evoca mucho a esta situación de verificar la escena, en donde tenemos a veces una visión de túnel. Tenemos que ser muy hábiles al momento de enfrentarnos ante un paciente crítico y pues de alguna manera no solamente enfocarnos al paciente, ver qué hay alrededor. ¿Es seguro donde voy a empezar mi atención? ¿Está en buenas condiciones la camilla de atención? ¿No hay punzocortantes? ¿No hay familiares incluso violentos? Entonces, por favor, tengan cuidado en esta parte. El uso del equipo de protección personal es necesario. Yo no puedo entrar, no puedo ingresar a atender a un paciente con sospecha de COVID-19 si no estoy protegido yo. Decimos en forma de broma, primero yo, luego yo, y lo último yo. Pero bueno, no es así. Pues primero yo, luego mi equipo humano, ¿cómo se llama? Mis compañeros, y pues el paciente después. El paciente ya tiene un problema. Pero yo, si llego a fracasar, me llego a contagiar en el aspecto, me llego a lastimar al momento de ingresar a un área donde tengo un paciente críticamente enfermo y no me protegí lo suficiente, pues de alguna manera voy a dejar de atender pacientes y eso es un impacto muy fuerte a nivel social. El uso mínimo de equipo de protección personal para atender a un paciente que amerita reanimación cardiopulmonar, pues incluye obviamente el uso de la bata o incluso el overall, lo que sería un respirador N95, las gafas y las viseras, pero no solamente las gafas, tendrían que ser gogles, o sea, realmente tendríamos que tener una protección a través de unos gogles que pues impidan el paso de partículas a través de lo que serían las diferentes hendiduras. Por supuesto, tengo que entrar con guantes y tendría que utilizar gorro e incluso botas. Como pueden ver, la reanimación cardiopulmonar con todos los procedimientos que incluye, como son las compresiones torácicas, la intubación, la colocación de dispositivo supraglótico, como sería una mascarilla laringea, pues son considerados procedimientos que generan aerosoles. Entonces tenemos que tener una adecuada protección para evitar el contacto con ellos. Ven ustedes que la intubación endotraqueal, la colocación de la mascarilla laringea, el retiro incluso de la mascarilla laringea, la ventilación a través de una bolsa válvula mascarilla y las compresiones torácicas como tal, pues son generadoras de aerosoles. Actualmente ya la desfibrilación únicamente no es considerado como un procedimiento que pueda generar aerosoles. Entonces son algunos de los puntos que ahorita vamos a revisar. Es cierto, conforme ha avanzado la contingencia, hemos ideado diferentes, pudiéramos decir, procedimientos, incluso barreras de protección, el uso de las aerobox, etcétera, y hemos aprendido que algunos funcionan, otros no son tan adecuados, otros incluso estorbaban, y pues con esto hemos tenido un refinamiento de nuestras técnicas al momento de abordar a este tipo de pacientes. Entonces vamos a ver que pues existen puntos de buena práctica clínica, como en el caso de esta imagen, donde vemos que prácticamente el paciente se le cubre con lo que sería pues un plástico para evitar lo que sería la generación de aerosoles en lo que ingresa el resto del equipo de reanimación cardiopulmonar, pero hay que verificar la eficacia. Definitivamente, el hecho de pensar en todas estas buenas ideas, tendremos que ponerlo también en la balanza de que pues sí, provean una adecuada eficacia en lo que son ya la calidad de las compresiones torácicas y la reanimación cardiopulmonar, y que pues también nos provea protección. Pero muchas de estas barreras, o muchas, por ejemplo, en el caso de la Aerobox, que pues se ha visto que pues en algunas ocasiones o con el paso de los meses hemos visto que pues prácticamente ha caído en desuso porque pues ha demostrado que no reduce al 100% lo que sería la aerolización y en algunas ocasiones pues incluso llega a estorbar para lo que sería el manejo de la vía aérea. Entonces tiene que utilizar con mucha mesura, no en forma, pudiéramos decir, este, pragmática, ¿no? Entonces, ojo con esto, todas son buenas ideas, pero tenemos que colocarlas en la balanza de eficacia y finalmente, pues, de seguridad. Es una realidad. Toda esta situación del equipo de protección personal es un reto. En la imagen que tenemos superior izquierda, yo creo que esto fue lo primero que nos enfrentábamos cuando utilizamos goggles por tanto tiempo o no sabíamos de las diferentes, pudiéramos decir, mañas que ya tenemos para evitar que se nos empañe. Y pues luego tenías que estar intubando ahí por el espacio que no se te había empañado, lo cual dificultaba mucho esta situación. El hecho de que pues nos lastima el equipo de protección personal después de utilizarlo varias horas,
el hecho de utilizar una careta, un cubrebocas, gafas, el equipo de protección con lo que es el overol es cansado, te deshidratas. Entonces, toda esta situación hace que sea un reto porque estás iniciando la reanimación cardiopulmonar y estás incómodo. Entonces, son situaciones que tendremos que tomar en cuenta. Pero por favor, no olviden, el equipo de protección personal es lo primero y si no estamos seguros, no podemos iniciar. Es un cambio de paradigma en el cual nosotros tenemos que estar seguros. Si no estoy seguro, no puedo continuar, no puedo pasar al siguiente paso. El siguiente punto que quiero platicar con ustedes es, bueno, iniciar la reanimación cardiopulmonar en el contexto de COVID-19. ¿Qué hay al respecto? Sobre todo esto ha sido un punto muy álgido en cuanto a iniciar o no iniciar, sobre todo por el pronóstico que nosotros tenemos, pues ya pudiéramos decir de per sí, un paciente con COVID-19 que cae en paro cardíaco, pues tiene un pronóstico muy sombrío. Entonces tendríamos que preguntarnos varias situaciones. La primera, volviendo a lo que se comenta en cuanto a iniciar o no la reanimación, es primero la seguridad ante todo. Si la seguridad no puede garantizarse para el proveedor, no se puede iniciar la reanimación. Si obviamente existe una lesión mortal obvia o una muerte irreversible, digo, finalmente caeríamos en futilidad si la intentáramos, ¿no? O cuando haya una directiva anticipada válida y relevante disponible, voluntad anticipada en el contexto legal de la Ciudad de México, ¿no? Entonces aquí obviamente pues nosotros no tendríamos que iniciar la reanimación cardiopulmonar. Asumimos como profesionales de la salud responsabilidades, por supuesto. Tratar de la mejor manera posible a un paciente, pero también siendo conscientes del entorno social, tanto de los deseos de los familiares, del paciente, de los colegas y de la comunidad en general. Recuerden que el hecho de iniciar una reanimación cardiopulmonar como un procedimiento en donde las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea genera aerosoles, llevamos responsabilidad en que no solo vamos a tener que preocuparnos por el pronóstico del paciente, sino también que nosotros tendremos que ver si el costo-beneficio de la generación de aerosoles justifica que estemos expuestos por lo menos 3 o 4 profesionales de la salud. Entonces aquí donde entra ese gran desafío, donde tendremos que equilibrar el beneficio del paciente y el riesgo para el proveedor. Pero no solamente es un proveedor, es todo un equipo de profesionales de la salud. Es donde entra este término en donde la futilidad terapéutica en la RCP significa que pues si el paciente ha ido deteriorándose, se le ha ofrecido prácticamente todo lo que nosotros podemos hacer a nuestro alcance y cae en paro cardíaco, la pregunta que tendría que hacerme es, derivado de este paro cardíaco, ¿existe alguna causa que yo pueda corregir y que pueda mejorar el pronóstico de mi paciente? Así es que por eso nosotros tendríamos que enfocarnos a este término de fútil, en donde se dice que es algo que no tiene un propósito útil, de lo que ya es completamente inefectivo. Realmente la definición de futilidad podemos encontrarlos en varias aristas o en varias dimensiones. Podríamos hablar de una futilidad fisiológica cuando se relaciona todo aquel tratamiento en donde no se consiguen alcanzar parámetros analíticos, hemodinámicos u objetivos fisiológicos. Pudiéramos hablar de una cuestión cuantitativa cuando no se logran los resultados que podemos de alguna manera contabilizar, o cualitativa cuando no se o adquieren esos niveles de calidad deseados, como por ejemplo el pronóstico neurológico de un paciente. Me queda claro que cuando se iniciaba toda la investigación de la reanimación cardiopulmonar, en una primera instancia, uno de los objetivos iniciales era el retorno a la circulación espontánea. Pero de nada nos servía eso porque finalmente el paciente a los minutos o al siguiente día pues caía otra vez en paro cardíaco y fallecía. Entonces el segundo objetivo que se fue planteando al pasar los años fue el egreso hospitalario, la mortalidad a los 30 días, ver realmente cuántos de los pacientes que habían tenido retorno a la circulación espontánea sobrevivían al egreso hospitalario. Y últimamente nos hemos dado cuenta de otra cosa, no solamente es que el paciente salga vivo del hospital, ahora la pregunta es, bueno, ¿en qué condiciones estoy dando de alta a ese paciente que cayó en paro cardíaco? Nunca va a ser lo mismo que un paciente salga caminando del hospital a que lo demos de alta con una traqueostomía, a lo mejor con una sonda de gastrostomía, una gastrostomía, que desgraciadamente caiga 6 meses después con nosotros porque ya se infectó
una úlcera sacra, etcétera, ¿no? Entonces, son los 3 puntos que tenemos que ver en esta pregunta que vamos a enfrentarnos cuando tengamos que reanimar a un paciente. ¿Va a salir vivo en este momento? ¿Va a sobrevivir el egreso hospitalario? ¿Y con qué calidad de vida lo voy a egresar? También dentro de esta parte tendremos que ver la situación de los deseos del paciente. Podemos caer en futilidad intencional cuando pues no satisfacemos esa situación de que el paciente ya tenía a lo mejor una voluntad anticipada. Y no en vano se le está dando una importancia trascendental a esta parte. Incluso en las nuevas recomendaciones y las nuevas directrices que acaban de salir en el mes de octubre de 2020 en cuanto a las guías de la Sociedad Americana del Corazón, pues vean que empieza esta parte de lo que sería esta nuevo eslabón de la cadena de sobrevida que dice la recuperación. Ya no solamente es investigar o que nosotros tengamos una prevención y reconocimiento temprano de los pacientes que puedan caer en paro cardiorrespiratorio, que me queda claro que es lo más importante en esto, identificar rápidamente qué paciente se va a poner mal y evitar a través de lo que sería la activación de los equipos de respuesta inmediata que caiga en paro cardíaco. Activar tu servicio médico de emergencia en forma prioritaria, compresiones torácicas de alta calidad, desfibrilación temprana, los cuidados por reanimación y la recuperación del paciente. ¿Qué quiere decir? Nos estamos preocupando por el pronóstico neurológico de nuestro paciente y que pueda tener una adecuada calidad de vida. Les digo, no se trata solamente de dar reanimación cardiopulmonar por sacar al paciente con retorno a la circulación espontánea, sino realmente preguntarnos cuál va a ser el pronóstico que esperamos de ese paciente al egreso hospitalario. Dentro de los diferentes, pudiéramos decir, estadísticas o de las diferentes revisiones en cuanto a la reanimación cardiopulmonar en el contexto de COVID-19, este es el primer artículo que aparece en cuanto a los resultados de los pacientes en el área de Wuhan, en China, de todos aquellos pacientes que cayeron en paro cardiorrespiratorio. Realmente, pues hubo 136 pacientes. La mayoría de los pacientes pues estuvieron en una sala general, solamente 23 estuvieron en una unidad de cuidados intensivos. De estos 113 que estuvieron en esta sala general, solamente 8 tuvieron lo que fue retorno a la circulación espontánea y de estos 8 solamente uno sobrevivió a los 30 días. Definitivamente, cuando estaban en unidad de cuidados intensivos, tenían un mejor pronóstico relativamente. Sobrevivieron 10 de estos 23 que cayeron en paro cardíaco, podíamos hablar de un 50%, y la tercera parte pues sobrevivió a lo que fueron los 30 días. Si se fijan prácticamente dentro de lo que fue este estudio de Wuhan, la mayoría de los pacientes que presentaron paro cardiorrespiratorio, pues el ritmo inicial con el cual se encontraron con mayor frecuencia pues fue asistolia, ¿no? Definitivamente el hecho de haber presentado asistolia, pues vean ustedes, no es muy prometedor lo que sería el pronóstico de estos diferentes pacientes. Y aquí pongo esta gráfica de cómo se distribuyeron todos estos pacientes en este estudio de Wuhan. De 136 pacientes que recibieron reanimación cardiopulmonar, solamente 18 tuvieron retorno a la circulación espontánea. De estos 18 que tuvieron retorno a la circulación espontánea, 4 sobrevivieron a los 30 días. Y de estos 4, solamente 1 tuvo un desenlace neurológico favorable. 1. Estamos hablando que tenemos un pronóstico neurológico adecuado en un sobreviviente a paro cardiorrespiratorio, si lo extrapolamos de este estudio, del 0.7%. Noten ustedes también aquí en la gráfica que prácticamente de las variables que investigaron era tanto lo que es la edad, ¿sí? Obviamente en género, pues no hay mayor diferencia, como podemos ver aquí en los Odds Radio, en donde inició el paro cardiorrespiratorio, que obviamente hubo un mejor pronóstico a nivel de lo que era unidad de cuidados intensivos, y la mayoría de los paros cardiorrespiratorios pues fue por una cuestión o una etiología de tipo ventilatoria, ¿no? Respiratoria. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Este artículo, de alguna manera, es una corte ya multicéntrica, en donde pues nos expresa los siguientes datos. Noten que pues el primer estudio de Wuhan fue realizado del 15 de enero al 25 de febrero. Aquí ya con un poquito más de información, fue realizado de marzo de 2020 a julio de 2020 en el Hospital de Nueva York. Y bueno, ¿qué es lo que nos comentan en este estudio? Pues es una corte en donde se incluyeron 5,019 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Eso es importante aclarar.
A diferencia del estudio de Wuhan, donde se incluyeron todos los pacientes, tanto los que estaban en sala general como los que estaban en unidad de cuidados intensivos. Aquí solamente se incluyeron a pacientes en unidad de cuidados intensivos. Vean ustedes que de esta corte de 5.019 pacientes, pues bueno, prácticamente 701 tuvieron un paro cardiorrespiratorio. De estos, el 57% recibieron reanimación cardiopulmonar. 12% de estos 400, que es un número de 48 pacientes, sobrevivieron a lo que fue el egreso, y de estos prácticamente 28, lo que equivale al 58% de este tipo de estos pacientes, pues tuvieron un pronóstico neurológico adecuado, ¿no? Vamos a ver prácticamente que pues en este estudio uno de los cambios que podemos observar a diferencia del otro es que, número uno, en el anterior, pues prácticamente a todos los pacientes se les dio reanimación cardiopulmonar. Aquí hubo pacientes que a lo mejor por la cuestión de las órdenes de no reanimación o voluntad anticipada, de estos 5.019, pues prácticamente solamente a 701 se les dio reanimación cardiopulmonar, al resto no se les dio. Vamos a ver esta parte, cómo se desglosa la población en este estudio. Vean ustedes entonces, 701 pacientes recibieron 400 de la reanimación cardiopulmonar. De estos, el 12% sobrevivió, tuvo retorno a la circulación espontánea. Y de este 12%, pues estamos hablando que solamente 28 pacientes tuvieron un adecuado pronóstico neurológico. Mejora mucho, ¿no? De 0.7 a 7%. Nada más que tomen en cuenta que aquí prácticamente pues todos los pacientes estaban en unidad de cuidados intensivos. Es uno de los puntos que tenemos que hacer hincapié al momento de hacer la comparación. Vean ustedes en este gráfico del mismo estudio la proporción en cuanto a los pacientes que recibieron reanimación cardiopulmonar y el porcentaje que tuvieron egreso hospitalario, que sobrevivieron al egreso hospitalario. Si se fijan, desgraciadamente la edad es una variable a tomar en cuenta. Vean ustedes en la parte de la gráfica en morado, son todos los pacientes que pudieron egresar vivos del hospital, y pues podemos ver que prácticamente el mayor porcentaje lo tienen los pacientes menor a 45 años. Entre los que son los grupos etarios entre 45 y los 79 años, pues no hay realmente cambios, pero por arriba de los 80 años, pues realmente es muy poco la cantidad de pacientes que pudieron tener un egreso hospitalario. Dentro de lo que es la tabla que tenemos de este estudio, noten ustedes que hay diferentes variables que nos hablan del pronóstico o que tuvieron una diferencia significativa en cuanto al pronóstico de los pacientes que sobrevivieron al egreso hospitalario. Primera situación, en todas las unidades donde había más de 100 camas de unidad de cuidados intensivos, se habla de que pues hubo un mayor porcentaje de pacientes que sobrevivieron con una significancia estadística. Vean ustedes la diferencia en lo que sería prácticamente la media y pues obviamente la desviación estándar. Entre mayor edad, estamos hablando que pues prácticamente aquí la media de 61 versus 57, pues también teníamos una diferencia en cuanto a la mortalidad. El hecho de que los pacientes hayan presentado actividad eléctrica sin pulso les daba un mejor pronóstico en cuanto a lo que es la sobrevida. Que hayan recibido la epinefrina. También aquí prácticamente vemos una diferencia significativa. Y pues sobre todo lo más importante, y quiero que llame la atención, el tiempo de la duración de la reanimación cardiopulmonar. Cuando mejor les fue a los pacientes fue aquellos que tenían prácticamente una mediana de 4 minutos. 4 minutos fue una situación en la cual se ve una diferencia sustantiva en comparación a hasta los 12 minutos en los pacientes que fallecieron. Entonces, pudiéramos decir que prácticamente aquí tenemos ya un punto de corte. Veamos que el rango intercuartílico va de 2 hasta 6 minutos, ¿no? Entonces, los 4 minutos fue prácticamente algo que se observó en este estudio y definitivamente tiene plausibilidad biológica. Entre menor tiempo esté un paciente en compresiones torácicas o en reanimación cardiopulmonar, pues el pronóstico neurológico tiene que ser mejor. Ahora, dentro de este mismo estudio se corrió un análisis o un análisis multivariado en donde pues se buscaban qué otras situaciones a través del ajuste de las diferentes variables podían ser determinantes de la mortalidad hospitalaria post reanimación cardiopulmonar. Y pues nuevamente vean ustedes que el hecho de la edad, el tener más de 80 años,
pues prácticamente está elevando más de 8.5 veces la posibilidad de mortalidad, ¿no? Me queda claro que el intervalo de confianza está muy amplio, pero bueno, es algo que tendremos que tomar en cuenta, ¿no? El hecho del género, que pues eso nos ha demostrado la pandemia, el género masculino es el más afectado. Tenemos hasta 2.4 veces mayores probabilidades de que el paciente fallezca, ¿sí? El hecho de que un paciente tenga prácticamente taquicardia ventricular o asistolia, pues es de mal pronóstico, tiene 2 veces prácticamente mayores posibilidades de fallecer. Y el ritmo en el cual se encuentra un mejor pronóstico, pues es la actividad eléctrica sin pulso, aunque la diferencia de P no es significativa. ¿Qué otros estudios? Están ahorita apenas saliendo varios estudios interesantes en cuanto al reporte de cómo les ha ido a las diferentes cortes hospitalarias en cuanto a los pacientes con reanimación cardiopulmonar en el contexto de COVID-19. Y pues pequeña serie de casos, 31 casos que se reportan en un hospital de Nueva York, desgraciadamente la mortalidad a la alta hospitalaria de todos los pacientes que recibieron reanimación cardiopulmonar fue del 100%. Entonces, desgraciadamente, pues no son resultados alentadores y pueden ver ustedes que va a depender mucho del grupo de edad, del ritmo inicial y pues sobre todo el lugar donde ocurra el paro cardiorrespiratorio. Ahora, hablemos de las compresiones torácicas. ¿Qué retos o qué cambios tenemos en lo que serían las compresiones torácicas en el contexto de COVID-19? Una de las preguntas, y esto lo vimos al inicio en las listas de los diferentes procedimientos que son considerados como generadores de aerosoles, es las compresiones torácicas, pero realmente las compresiones torácicas deberían ser consideradas como tal. En este reporte tenemos aquí algunos estudios que comentan o que justifican el por qué sí o el por qué no deberían considerarse las compresiones torácicas como un procedimiento generador de aerosoles. Actualmente, si se fijan, la mayoría de los estudios pues son cortes retrospectivas, son estudios de casos y controles, serie de casos, estudios en simulación. Realmente hay muy poca evidencia para poder hacer una recomendación con una recomendación fuerte, podríamos decir, en que realmente se generan aerosoles a través de lo que son las compresiones torácicas. ¿Qué tenemos actualmente en el contexto de COVID-19? Bueno, este es uno de los estudios que han aparecido. Obviamente, ¿cuáles son uno de las principales debilidades? Que pues es un modelo de maniquí, es un modelo de simulación y así lo comenta el artículo anterior. Pero bueno, dentro de lo que es la metodología que aquí ellos utilizan es generar aerosoles en este modelo de simulación. Entonces, pues ellos, como podemos ver en la imagen, cuando se genera una compresión torácica, se logra visualizar aerosoles. Me queda claro que esto pues es un modelo de simulación, no tenemos todavía la forma de poderlo reproducir en la realidad o ver esta situación, pero bueno, es aquí como nosotros podemos ver esta parte, pues que por lo menos aquí sí se generan. Y pues bueno, que comentaban aquí, colócale un cubrebocas a tu paciente y vean cómo prácticamente lo que sería esta nube de aerosoles pues se ve limitada, ¿no? Entonces es uno de los puntos clave que tendremos que tomar en cuenta. Ahora, no solamente el hecho de que las compresiones torácicas generen o no generen aerosoles, digo, hasta que no tengamos mejor evidencia, tendremos que seguirlas considerando como un procedimiento generador de aerosoles. El hecho de que nosotros estemos utilizando el equipo de protección personal ya es un reto per se para disminuir lo que sería la calidad de compresiones torácicas. Entonces, este artículo es muy interesante, en donde pues en una situación simulada, pues prácticamente se utilizan 3 diferentes formas para dar lo que son las compresiones torácicas manuales. En una serie de varios voluntarios se les dotó de equipo de protección personal y se les pidió que empezaran lo que serían las compresiones torácicas de 3 formas diferentes. La primera, compresiones torácicas manuales, obviamente con todo el equipo de protección personal. La segunda, utilizando un dispositivo de retroalimentación. Obviamente este dispositivo permite ver tanto lo que es la frecuencia de compresiones como la profundidad a través de un escalímetro. Y por último, pues obviamente utilizando lo que sería un dispositivo mecánico para lo que es la realización de las compresiones torácicas. Y bien, ¿qué es lo que se encontró? Vean en las diferentes gráficas. En esta gráfica primero se analizó lo que fue la profundidad de las compresiones torácicas. Obviamente el color gris, que equivale a lo que serían los 5 centímetros, corresponde al equipo automatizado. Por eso no es que no hay ningún cambio prácticamente en la línea, a través de los segundos 20, 40, minuto 20, minuto 40 y a los 2 minutos. Noten ustedes que cuando se utilizaba en forma manual, pues prácticamente iniciaron a 4.3 centímetros,
lo cual pues nunca se logró lo que fue realmente la calidad de las compresiones. Recuerden que nosotros siempre buscamos por lo menos 5 centímetros en la profundidad, y conforme iba pasando el tiempo, pues fue disminuyendo la profundidad de las compresiones, ¿sale? En cambio, cuando tenían ellos el dispositivo de retroalimentación, se mantuvo esa curva, pero alrededor del minuto, vean cómo baja drásticamente esta situación. ¿Qué pasó con la frecuencia en cuanto a lo que serían las compresiones torácicas? Noten ustedes, aquí en lo que sería la frecuencia de las compresiones torácicas, recuerden que lo que nosotros normamos como calidad en las compresiones torácicas es de 100 a 120 por minuto. Nuevamente, tenemos aquí en la línea gris lo que es el dispositivo mecánico de compresión, por eso se mantiene por arriba de las 100 compresiones por minuto durante los 2 minutos. Y veíamos entonces nosotros que cuando empiezan con compresiones manuales, pues la frecuencia se mantiene por arriba incluso de los 125 por minuto, va bajando hasta que prácticamente en el minuto 40 empieza a caer a los 100 por minuto. Realmente, aunque vemos que baja la frecuencia, pues se mantuvo dentro de lo que fue el rango de los 100 a 120. E incluso con lo que fue el dispositivo de retroalimentación, se mantiene, pero noten ustedes cómo prácticamente hay un cambio drástico a partir del primer minuto. Obviamente, esto nos hace pensar que el uso del equipo de protección personal a lo mejor pudiera ser una condicionante en el cual la calidad de las compresiones sí se ve afectado, ¿no? Todos los que ya hemos dado compresiones torácicas con el uso completo del equipo de protección personal estamos de acuerdo que prácticamente 2 minutos es una eternidad. Si de por sí ya sabemos, o siempre les digo en broma en varios de los cursos, lo mínimo necesario que tenemos que tener, que debemos tener de condición física son 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 veces. Pero con el equipo de protección personal, realmente en este estudio pues piloto, se puede ver que prácticamente al minuto la calidad de las compresiones baja muchísimo. Entonces es algo que debemos tomar en cuenta y, ojo, tener nosotros mayor atención en el cambio de los reanimadores. ¿Para qué? Para que si no contamos con un dispositivo de compresiones mecánicas, podamos ofrecer una calidad de las compresiones torácicas sin que nos estemos cansando a cada rato. Entonces, ojo con eso. El equipo de protección personal ya es un reto, ya es una situación ahí que tenemos nosotros en contra para otorgar una adecuada ciclo de compresiones torácicas. Ahora, ¿qué cambia en el manejo de la vía aérea? Y esto es uno de los puntos principales. Finalmente, recordemos que una de las H's y T's, pensando en los diferentes diagnósticos diferenciales en la cuestión de paro cardiorrespiratorio, la hipoxia es una de las situaciones más frecuentes por las cuales los pacientes por COVID-19 caen en paro cardiorrespiratorio. Finalmente, tenemos que seguir varias recomendaciones. Lo primero es, vas a manejar la vía aérea, asegúrate de poner un filtro un filtro EPA, en donde entre lo que es tu mascarilla y la bolsa válvula mascarilla o el dispositivo supraglótico o el tubo endotraqueal. Finalmente, esto es protección para nosotros. Recuerden, al momento de que nosotros estemos manejando la vía aérea, es un procedimiento de alta aerolización y no tendríamos que iniciarlo sin contar con este filtro EPA. Si nosotros decidimos iniciar ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, que pues no se recomienda del todo finalmente porque es un procedimiento que genera aerosoles y obviamente eso conlleva un riesgo extra. Hay mucha controversia entre sí no utilizarlo, ahorita vamos a hablar de ello, pero si ustedes deciden hacerlo, tomen en cuenta que la mejor técnica para realizarlo es una técnica a 2 reanimadores. ¿Qué quiere decir? Una persona se encarga de hacer el sellado de la mascarilla y otra persona de utilizar la bolsa válvula mascarilla. ¿Por qué? Porque con esto logramos un mejor sellado, una mejor calidad de la ventilación y limitamos mucho con este adecuado sellado que pues de alguna manera pueda haber mayor aerolización. Vamos a hablar ahorita más adelante dentro de lo que es el equipo de código Omega, que uno de los principales puntos que debemos proteger es limitar la cantidad necesaria de personas en el código de reanimación cardiopulmonar. Entonces, la persona que está utilizando la bolsa válvula mascarilla, bueno, puede dar las 2 ventilaciones y también dedicarse a las compresiones torácicas para que podamos optimizar los puestos en cuanto a al equipo de reanimación. Realmente una de las formas es una recomendación que se han estado utilizando en diferentes bibliografías, es que bueno,
La técnica CI es muy buena, es adecuada. Si ustedes logran un sellado, creo que se puede utilizar. Pero la bibliografía en anestesio nos está comentando que tendremos que utilizar un VY, que sería como la imagen de la izquierda. Vean ustedes cómo prácticamente en lo que es la base de los pulgares es lo que podríamos decir el vértice, y los pulgares hacen lo que es una V. Voy aquí a dibujarla. Y esta técnica de VY, pues de alguna manera se ha descrito que permite un mejor sellado de lo que sería la mascarilla. Obviamente con el resto de los dedos, recuerden que nosotros vamos a llevar el maxilar inferior hacia arriba y con esto permitiremos una mejor sellado. Por favor, tomen en cuenta que ustedes deberán utilizar la técnica que permita el mejor sellado posible. ¿Sale? Todas estas son recomendaciones, pero obviamente va a depender mucho de la mascarilla, del tamaño de la mano, de las características faciales del paciente, etcétera. En cuanto al manejo de la vía aérea, definitivamente una de las recomendaciones que se nos hacen y es el abordaje inicial es colocar un dispositivo supraglótico o una intubación traqueal precoz. ¿Cuál es la idea de que nosotros manejemos la vía aérea de esta forma? Limitar la aerolización, limitar de alguna manera con las compresiones torácicas lo que sería la expulsión de las diferentes partículas. En el ejemplo, nuevamente de la imagen de la derecha, vean cómo se coloca un dispositivo supraglótico y de primera instancia, pues cómo se canalizan todo lo que son esas partículas. Si a nuestro dispositivo supraglótico, al tubo endotraqueal, le agrego un filtro EPA, prácticamente se limita mucho más la aerolización. Si aparte de esto, con algunas gasas mojadas, puedo colocar en nariz y alrededor de la boca, puedo limitar más la aerolización, por supuesto, ¿sale? Entonces, ojo, ante un paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿tengo que hacer un abordaje en la vía aérea? Sí. ¿Tengo que colocar un dispositivo supraglótico o un tubo endotraqueal? Preferentemente el tubo endotraqueal para limitar mucho más lo que será la aerolización. El hecho de inflar el cough de alguna manera permite que pues limitemos mucho lo que será esa aerolización. ¿Cómo puedo abordar la vía aérea? Bien, realmente aquí una de las recomendaciones que se hacen es utilizar el videolaringoscopio. La videolaringoscopía permite que el proveedor que se vaya a encargar de la vía aérea o de asegurar esa vía aérea a través de un tubo endotraqueal esté menos limitado a lo que sería la boca, está más alejado. Entonces, ¿el videolaringoscopio lo podemos utilizar? Sí. Pero la recomendación es que ustedes conozcan el equipo, hayan practicado previamente, tengan una adecuada curva de aprendizaje, porque si no, se van a enfrentar ustedes a mayores complicaciones al momento de tratar de intubarlo y resulta que tienen más tiempo de exposición o finalmente dejan de utilizar el dispositivo y terminan haciendo la laringoscopía directa. Entonces, cuidado con eso. Se han recomendado varias técnicas, hay varios estudios o reportes o cartas cartas al editor o descripciones de diferentes técnicas para poder limitar esta situación y como les comento, hay que valorar. ¿Qué debemos valorar? Uno, que no nos entretenga más tiempo y dos, que realmente funcionen. Aquí, por ejemplo, lo que hacen es a través de dos series de plásticos y un dispositivo supraglótico con lo que sería el filtro EPA, tratan de limitar lo que sería la aerolización. O incluso en esta técnica utilizan una mascarilla iGel acoplado a lo que sería un filtro EPA para que se pueda colocar lo más rápido posible a través del equipo, el personal prehospitalario y pues de alguna manera limitar mucho más lo que sería la exposición. Uno de los puntos que ha salido mucho también en boga y que tiene también una serie de controversias, pues son las compresiones torácicas en posición prono. Me queda claro que pues muchos de nuestros pacientes se benefician de la posición prono en el contexto de COVID-19. Entonces corremos el riesgo de que nuestro paciente pueda estar en esta situación. Las compresiones torácicas en posición prona, pues no es algo nuevo. Incluso las guías de la Sociedad Americana del Corazón en 2010, en el apartado 7, las describen y pues qué es la recomendación y el nivel de evidencia que nos comentan. Bien, posición prona y la RCP dice, cuando no se pueda colocar al paciente en decúbito supino, puede ser razonable que los reanimadores proporcionen RCP con pacientes en decúbito prono, sobre todo con pacientes hospitalizados con una vía aérea avanzada colocada. ¿Por qué? Definitivamente, si tenemos la oportunidad de colocarlo en supino, hay que hacerlo. Pero si el paciente está intubado y ya está en prono, híjole, hay una serie de situaciones ahí muy difíciles, que pues obviamente la limitación del personal, el hecho de correr el riesgo de extubarlo y que obviamente esto genera aerosoles, pues nos dan la pauta a que podamos iniciar unas compresiones torácicas en posición prona. Obviamente el nivel de evidencia es bajo y la clase de recomendación pues también es moderada. Dentro del consenso que tenemos por parte de la Sociedad Americana del Corazón
en cuanto a lo que es la contingencia o la pandemia de COVID-19, bien, nos recomienda para pacientes con COVID-19 sospechado o confirmado que se encuentran de cúbito prono y que no tienen vía aérea avanzada, hay que intentar colocarlo en supino. Por lo menos aquí sabemos que no está intubado, que pues obviamente no vamos a aumentar el riesgo de la aerolización al voltearlo. Entonces, en todo paciente que no esté intubado, trataremos siempre de voltearlo. Sí, realmente la eficacia del RCP en esta posición, pues todavía falta mucho que investigar. La mayoría de las recomendaciones o por qué el nivel de evidencia es tan bajo es porque obviamente son estudios, reportes de casos, serie de casos, etcétera. Entonces, por eso tenemos que ser muy mesurados al tratar de recomendarla. Obviamente, es razonable evitar voltearlos a la posición supina, a menos que se pueda realizar sin riesgo para la desconexión del equipo y que exista esta aerolización. Entonces, es algo que tendremos que tomar en cuenta. Si es posible colocar en posición supina al paciente, por favor, hay que hacerlo. Pero si no es posible, tendremos que iniciar las compresiones torácicas y la recomendación que nos otorga la Sociedad Americana del Corazón es que tendremos que hacerla entre los cuerpos vertebrales T7 y T10 y obviamente tendremos que darla de descargas eléctricas si es un ritmo desfibrilable en esta posición. Entonces, tomemos en cuenta el hecho de voltear a un paciente que ya se encuentra intubado y que ha caído en paro cardíaco y que estaba pronado, pues el hecho de ponerlo en supino consume tiempo, que es un tiempo valioso para el inicio de las compresiones torácicas y recuerden que pues finalmente las compresiones torácicas mejoran el pronóstico tanto neurológico y la tasa de éxito de un paciente que esté en un ritmo desfibrilable ante la descarga eléctrica. También requiere mucho personal, se necesitan por lo menos de 3 a 4 personas para hacerlo seguro. Pudiera ser peligroso para los pacientes, se pueden caer al momento de intentar hacer la maniobra por la premura de iniciar las compresiones torácicas o de verificar el ritmo. Y pues obviamente el peligro inminente de que pueda extubarse el paciente. Entonces, si lo tenemos intubado y está en prono y no lo podemos hacer rápido y seguro para el paciente, llevarlo a supino, pues tendremos nosotros que iniciar la reanimación cardiopulmonar de esta manera. Hay varias técnicas que se sugieren. Tenemos del lado izquierdo lo que serían las compresiones torácicas, como los conocemos, con manos entrecruzadas, entre lo que sería T7 y T10, ¿sí? Podemos utilizar aquí las técnicas del medio, que incluso son las dos manos sobre lo que son las escápulas, o incluso la última, en donde se utiliza una sola mano sobre lo que es la columna vertebral y el otro sobre el esternón, ¿no? Aunque en esta, pues sí se requiere un poquito más de fuerza. Para colocar lo que serían los parches para la desfibrilación, podemos utilizar una posición antero-posterior, una colocación biaxilar o una colocación posterolateral. Tengan ustedes en cuenta que obviamente el hecho de colocar la primera, si nosotros contamos con palas, pues es un poco difícil. Probablemente la segunda y la tercera opción pudiera ser viables para colocarlo cuando tenemos solamente palas. En cuanto a la organización del equipo, definitivamente la reanimación cardiopulmonar, y cuando hablamos de un código Omega, es un equipo multidisciplinario que todos tienen sus tareas bien delimitadas. Pero si se agrega COVID, tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser más disciplinados. ¿Por qué? Porque tendremos que ser un equipo altamente sofisticado para poder hacer todas las tareas que conciernen con el menor personal posible. Entonces, hay que tomar en cuenta, entre menos personas existan al momento del código Omega, mejor. Esto significa que todas las personas que están ahí van a tener que hacer varias funciones, pero si nosotros podemos limitar al personal, está excelente. Este no es momento para aprender, para intubar, para dar compresiones. No, tiene que estar el personal experto que pueda manejar estas diferentes funciones con una gran habilidad. Dentro de lo que son los diferentes algoritmos que tenemos actualmente, este que nos proponen las guías interinas de la Sociedad Americana del Corazón, vean ustedes, antes de iniciar cualquier situación es limita el personal, colóquese su equipo de protección personal, defina bien quiénes son las personas realmente necesarias y ojo, considere si es necesario o no la reanimación cardiopulmonar. Y aquí volvemos a los elementos de lo que sería un equipo de reanimación eficaz. Comunique a sus compañeros cuál es la situación del paciente. Es un paciente que pues el pronóstico de vida o neurológico, si nosotros es malo y que si nosotros iniciáramos la animación cardiopulmonar pudiéramos caer en futilidad, no tiene caso exponer a los compañeros, ¿no? Una vez iniciando la reanimación cardiopulmonar como equipo de reanimación, pues ya sabemos que lo más importante es limitar la aerolización. Entonces, por eso nos prepararemos para intubar y
Recuerden que la intubación más que nada cumple dos funciones. Uno, pensando que el paciente pudiera haber caído en paro cardíaco por hipoxia. Y dos, limitar la aerolización. Prácticamente aquí nos lo comenta nuevamente en la guía, si seguimos el protocolo de lo que es la reanimación cardiopulmonar avanzada, es priorizar la intubación e iniciar las compresiones torácicas. Si de alguna manera estamos teniendo problemas para intubar por cualquier situación, considera un dispositivo supraglótico o en la medida de lo posible una bolsa válvula mascarilla con un adecuado sellado, pero siempre vamos a darle prioridad al tubo endotraqueal, sobre todo porque tiene la posibilidad de hacer lo que sería este sello neumático a través de lo que es el globo, y pues esto de alguna manera limita en lo que sería la aerolización. Si se fijan prácticamente también dentro del algoritmo, están haciendo una sugerencia en cuanto a considerar un dispositivo mecánico para las compresiones torácicas. Cumple dos funciones. La primera, como veíamos en el estudio, evita el sesgo de que pues estás incómodo con el equipo de protección personal y que de alguna manera comprometas la profundidad y la frecuencia de las compresiones torácicas. Y número dos, tenemos a un personal menos que nos puede ayudar, o sea, limitamos más el personal porque por lo menos ya por compresiones torácicas ya no necesito tener ahí a alguien que esté dándolas. Entonces, es por eso que se trata o se hace esa recomendación de utilizar lo que serían los dispositivos mecánicos. De ahí en fuera, prácticamente, pues todos los puntos en cuanto a la reanimación cardiopulmonar se siguen igual. Vean en este algoritmo de código azul o código paro cardíaco en el área de COVID, es una forma en cómo se pueden organizar o lo podemos organizar, en donde cada uno de las personas tiene diferentes funciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el contexto de un plan interno, de un código azul, en donde pues obviamente el paramédico notifica que viene con un paciente grave o con un paciente en compresiones torácicas. Obviamente se prepara todo el equipo, se prepara el desfibrilador, se preparan los medicamentos que van a estar en el área destinada para lo que sería la reanimación cardiopulmonar. Lo ideal sería una habitación donde pudiera haber presión negativa. Obviamente llega el personal prehospitalario, se le pide o se le solicita que trate de realizar la intubación o colocar un dispositivo supraglótico para limitar la aerolización, y llega obviamente a una bahía, a la bahía de ambulancias, en donde un equipo de médico de emergencias, si el personal prehospitalario no ha asegurado la vía aérea de esta manera, bueno, el equipo de emergencias lo realiza, le coloca el dispositivo supraglótico, pone una barrera como algún tipo de bolsa de plástico y se traslada al área donde van a iniciar la reanimación, donde aquí pues hay 6 personas, pero ya recordábamos nosotros que incluso puede ser menos, incluso si hay la experiencia y la capacidad de tener un dispositivo que coloque de compresiones mecánicas, pues adelante tendremos que utilizarlo, ¿no? Y definitivamente lo primero que tendremos que hacer es limitar la vía aérea para lo que sería la aerolización. Como les comento, uno, intubarlo para evitar la aerolización, y dos, porque pensamos que el HIT que pudiera estar provocando el paro cardiorrespiratorio puede ser la hipoxia. Ven ustedes como aquí tienen ya un equipo de mitigación aerosoles. Del lado izquierdo cuentan con una bolsa válvula mascarilla, una mascarilla laringia de iGel, obviamente su filtro EPA, su dispositivo para medir lo que es la PCO2 al final de respiración, y una pequeña, podríamos decir, bolsa plástica para cubrir al paciente, con unas aberturas sobre lo que es la vía aérea o incluso en lugar de las compresiones torácicas, por si se requiere hacer alguna intervención. Como conclusiones pueden ver que realmente todavía tenemos muchas dudas, pero me queda claro que el hecho de que nosotros nos organicemos, que hablemos el mismo idioma, que sepamos que primeramente tenemos nosotros que protegernos, ver los deseos del paciente, ver que no caigamos en futilidad y obviamente resolver la causa del paro cardíaco, pues estaremos del otro lado. Como lección pues de esta plática, lo que les quiero dejar en estos 45 minutos que estuve platicando con ustedes, por favor, la seguridad es primero, la seguridad de ustedes. Oiga, que el paciente está mal, está en paro cardíaco. Si no estoy vestido, si no estoy con mi equipo de protección personal, no entro. Si durante la reanimación cardiopulmonar se me cae la careta, se desacomodan los gogles, se me cae el cubrebocas, me retiro y me lo vuelvo a colocar. La seguridad es primero. Evitar la futilidad. Realmente preguntarnos si el hecho de iniciar la reanimación cardiopulmonar voy a poder obtener retorno a la circulación espontánea, que salga vivo del hospital y un adecuado pronóstico neurológico. Por favor, también verifiquen los deseos del paciente y los familiares. Manejo de la vía aérea prioritario. Les digo, 2 objetivos con esto.
limitar la aerolización y obviamente pensar en que el paciente está cayendo en paro cardíaco por hipoxia. Identificar la causa rápidamente. ¿Realmente fue por hipoxia? ¿Fue un paciente que desarrolló un ritmo de paro desfibrilable, una taquicardia ventricular? Busquen las HCTs, hipovolemia, acidosis metabólica. Recuerden que los pacientes por COVID-19 son protrombóticos, puede haber un síndrome coronario agudo, se descompensan por su diabetes, a lo mejor están con uso de esteroides, puede ser una citocidosis diabética. Busquen la causa de su paciente. Verifiquen que si está pronado, por ejemplo, que no se haya desconectado el circuito, que no sea un problema del ventilador. ¿Sale? El equipo debe estar preparado y con funciones claras y liderazgo presente. Si de por sí la reanimación cardiopulmonar en ambientes donde no existe una adecuada capacitación o no practicamos continuamente, existe caos, con COVID-19 y con todas las limitaciones que acabamos de comentar, es peor. Pero aquí, finalmente, además de que el pronóstico ensombrece para el paciente, nos arriesgamos nosotros. Y por favor, no sé si lo comenté, la seguridad es primero. Protejámonos primero nosotros y antes de ingresar a cualquier escena, si la escena no es segura, no entramos. Bien, pues prácticamente con esto estoy terminando esta sesión. Les agradezco mucho la atención recibida. Espero que haya sido de utilidad estas diferentes reflexiones que tenemos en RCP y COVID-19. No bajen la guardia, esto todavía continúa y tendremos que seguir aprendiendo y mejorando nuestras habilidades en pro de nuestros pacientes y, sobre todo, protegiéndonos nosotros. Les agradezco mucho mi atención. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, dejo mis datos de contacto y pues nuevamente les agradezco esto. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.